Entonces, estábamos hablando de los principales mercados de exportación y pues bueno, esta última que al menos quería compartirles un poquito sobre la cultura del marketing internacional, ¿sí? Les hablaba de que este se maneja como aparte porque incluso es muy enriquecedor, no solamente desde el punto de vista de comercializar algo, sino inclusive por el puro hecho de conocer una cultura diferente a la tuya. ¿Sí? Creo que los que estudiaron o han estudiado el turismo pueden darme la razón en eso, o que han viajado a otro lugar, de saber lo impresionante de que se vuelve la riqueza cultural de los lugares. Cómo nuestra historia o cómo, sí, vaya, cómo nuestra historia y las personas que han estado involucrados en ella nos rigen hasta en el carácter y en nuestra manera de hablar, ¿sí? Y hasta nuestra manera de adquirir productos, ¿sí? México, ¿qué ha pasado con México? O es más, ustedes lo van a decir. Historia mexicana, ¿qué nos cuenta? Sì, sì. Allora, indipendente perché dice, Pues ¿Perdón? muchas revoluciones, Muchas muchos cambios. revoluciones, muchos cambios, más bien conflictos internos, ¿no? Nos han conquistado todas, no hemos conquistado ninguna. Eso importa muchísimo en Latinoamérica, ¿sí? De que, por ejemplo, todos los países latinoamericanos tenemos el mismo problema. Nos han conquistado todas, no hemos conquistado ninguna. Y eso incluso hasta en el carácter aplica mucho. ¿Sí? El carácter latinoamericano es un carácter bondadoso, es un carácter de servicio. Somos mejores sirviendo que allá. Si alguna vez viajan a un país que ha conquistado, se van a dar cuenta que son un poco más hostiles a la hora de servir. ¿Sí? Por la parte cultural que tenemos. Nosotros tenemos la cultura de a la orden, a esto. Pero también incluso, y aquí está bien cañón porque incluso puedo hablar de recursos humanos, me atrevo a decir de recursos humanos con esta historia. Mucho tiene que ver cómo se desarrolló en México las cosas para incluso cómo se maneja la cultura organizacional. La cultura organizacional en México, y hablo de patrones hacia empleados, maestros hacia alumnos, directores a maestros, etcétera, etcétera, figuras de autoridad a figuras menos de autoridad, es como funcionaba en la colonia, en la mayoría de los casos. No sé si me doy a entender. En la colonia era de sumisión, pero por abajo ahí te va. Y es lo que sucede mucho con los jefes. O con, por ejemplo, y luego cuestionamos por qué los políticos empiezan como a perder piso. Y ese perder piso de políticos tiene que ver porque muchos de los que están abajo de lo diosifican, ¿no? Que dicen, no, ok, el cocodrilo vuela bajito. No, sí, excelente, tú eres el mejor, tú eres el mejor. Y empiezan a diosificar. Y no hablo de ningún político en particular, hablo de muchos. Y empiezan como a perder piso. Pero la cosa es que cuando te diosifican, por el otro lado están tirándote, tirándote y tirándote. Y eso es mucho cultural mexicano, ¿sí? Y es algo que tenemos que lidiar nosotros como jefes, ¿sí? Algunos de ustedes ha llegado a tocar eso en su momento, ¿no? De que dicen, te das cuenta de algo hasta bien después, ¿no? Y es algo que sucede muy seguido y es parte de la cultura mexicana. Y es algo que todavía muchas personas que vienen de fuera no captan, ¿sí? Entonces, por eso se me hace bien rico a la hora de hablar de qué cosas puede consumir un mexicano si tiene esta cultura, por ejemplo, del por a espaldita, ¿no? ¿Sí? Pero también vamos a hablar algo de cosas buenas, ¿no? Por así decirlo. El mexicano como el latinoamericano como tal, al tener pocos recursos comparado con otros países, se dice que cuando hay pocos recursos se detona la creatividad. Los países latinoamericanos comparados con los anglosajones se caracterizan por una creatividad superior somos muy creativos en general, nos imaginamos soluciones, ¿sí? Tenemos el término, y ya lo sabemos, incluso ha habido anuncios a la mexicana, ¿no? ¿Sí? La versión a la mexicana de las cosas.
Entonces somos muy, muy creativos. Entonces cuando, por ejemplo, creo que también se sorprenden, o muchas empresas de industrias nos eligen también por nuestra creatividad, por la manera en cómo resolvemos las cosas. Encuentran que a lo mejor otros países son más organizados, pero menos creativos. Y también tiene que ver por nuestra historia. Nosotros hemos tenido que salir gracias a la creatividad. El mexicano es quien es por su creatividad. ¿Mm? El lenguaje. Nuestro lenguaje definitivamente es diferente que el resto. Nuestras expresiones coloquiales, nuestros memes, lo que decimos, son parte de lo que hemos vivido. ¿Sí? El ALB no te lo van a entender en otra parte del mundo. ¿Sí? Alabada sea la Virgen, sí, exactamente. Entonces, eso no te lo van a entender en otra parte del mundo. El lenguaje no verbal tampoco no te lo van a entender en otra parte del mundo. Tal vez para ti esto sea sí, esto sea no, y en otras partes no. En otras partes, la risa, hablando de que, pues ya sabía que iba a salir algo de la parte de eso. En otras partes, por ejemplo, ciertas culturas no verbales pueden meterte en problemas, ¿sí? Por ejemplo, hay personas que se ríen de nervios en otros países y que lo que tú estás diciendo sea que les ponga nervioso y tú piensas, estoy siendo agradable, alguien te va a otra y lo sigues poniendo más nervioso, ¿sí? Entonces, pues por ahí va, ¿no? La religión. La religión, porque nacimos en México, la preponderante sigue siendo la católica. La segunda es la cristiana. La tercera, y si espero no me equivocarme, la de Testigos de Jehová. La cuarta, protestantes, por ahí van, ¿no? Por ahí va la lista. Por lo que vamos en México hay poco islamismo, hay poco hinduismo y hay poco budismo o taoísmo, que en otros países abundan. Y hay que revisar eso. Sí, ¿qué tal si yo voy con mis creencias y voy a otro lugar? Puedo encontrar un choque cultural. ¿Sí? Eso está bien cañón. Imagínense a la hora de querer hacer un producto. ¿Sabían ustedes que cuando nosotros hacemos un producto en México, inclusive le metemos nuestras variables culturales o nuestras variables religiosas? Nuestra manera de transmitir, de comunicar, también influye mucho en eso. Nuestras actitudes alrededor de cierto tema. Entonces está bien cañón eso. O sea, hay que pensar que en el otro país va a ser diferente. ¿Y cómo hacerlo de tal suerte de que embonemos con el otro país? De cierta ideología, de cierta cosa. Tal vez son más flexibles que nosotros o son menos flexibles que nosotros. Eso incluso elijan, si tienen la posibilidad de viajar, elijan bien el lugar a donde van a viajar. O si tienen que cambiar de sede a algún otro estado o a algún otro país, vean eso antes de irse. Porque pueden tener choques culturales. Muy bien. Los modales y costumbres. Cuando digo de este tema, no soy un viajero, pero tengo gente viajera en mi vida. En una de estas, mi mamá que se fue a China, ya nos compartía sus historias. Por ejemplo, allá no está mal visto eructar en la mesa. Si tú eructas aquí en la mesa, te van a dar un golpecillo, te van a ver mal, ¿no? Otra que no sucede aquí es que, por ejemplo, escupas en la calle. Te van a ver mal si escupes en la calle. Allá no está mal visto. Y dice que también unas costumbres que al menos vio ahí Benji, es que los niños, por ejemplo, si tienen ganas de hacer pipí, lo único que hacen las mamás es le abren un poquitito para que haga pipí en la calle. Cosas que aquí en México ni pensarlo, ¿no? Entonces, por ejemplo, los modales y costumbres, puedes llegarte ya a tener choques bien cañones. Pero vayamos por el otro extremo. Ya dijimos de que para nosotros sería muy cochino eso. Vamos por el otro extremo. Hay otros países que te pueden meter a la cárcel por tirar un chicle. Singapur tiene una cultura bien dura en cuanto a las exigencias. Son muy rígidos. Pero ojo, eso los ha llevado ahorita a ser una de las principales economías del mundo. Ahorita están dentro de top 10.
en competitividad. ¿Ok? Entonces Singapur es durísimo. Y entonces, a lo mejor nosotros ahí vamos actuando como si nada y de repente nos meten a la cárcel por algo que aquí no nos meterían. Entonces es bien interesante eso, ¿no? Saber, oye, ¿a qué lugar estoy viajando? ¿Sí? La estética. Lo que para nosotros puede ser atractivo, para otros lugares no, y viceversa. Esta incluso sale de que si no te sientes atractivo o atractiva, nada más necesitas cambiarte de país y ya. Lo que falla es la ubicación, ¿sí? O sea, en otros países es en donde sí les gustan algo y otros no, y así sucesivamente, en gustos se rompen géneros. Y también sucede en los países. ¿Mm? ¿Ok? La educación, también, en materia de educación somos bien diferentes todos los países. Chicos, ya para dejarlos tranquilos, porque vamos a continuar un tema, pero viendo las energías de cómo estoy en tiempos y cómo está eso, quiero dedicarme a la tercera actividad. Su tercer reto es ver, elegir un país, el que se te antoje, que no sea México, porque el México ya lo conoces, has vivido ahí toda tu vida. Un país que no sea México, el que sea, e investígamelo bien culturalmente. ¿Cuál es su idioma? De cómo son sus costumbres, algo diferente a lo mexicano, o sea, ¿qué te vas a encontrar en ese lugar que no te lo vas a encontrar en México? Si hace ciertas cosas, ¿cómo te puede ir? Eso, o sea, estos datos curiosos que para un viajero podrían ser interesantes. Y si lo quieren poner de una vez desde el punto de vista de marketing de tu sector, podría ser bien, bien, bien interesante. Por ejemplo, ahorita que te estoy viendo a Londres, puedes decir, ¿sabes qué? ¿Cómo calzan en Arabia Saudita, por ejemplo? ¿Cuál es el calzado de Arabia Saudita y cómo es la cultura alrededor del calzado en Arabia Saudita, por decir un país? Elígense el país más raro que tengan en su haber. Es más, agarren un mapamundi y elijan un país al azar y a través de eso hagan. Anímense a países diferentes que no sean México o Estados Unidos, que también es como lo que más nos han dicho. ¿Algo que nos quieran compartir? ¿Algo adicional? ¿No? También tenemos una cultura los mexicanos que se llama regatear. He visto mucho que en otros países no regatean, incluso hay países, por ejemplo, una vez viajé a Colombia hace años y si Mira. regateas no te venden, así de plano, es lo menos y se niegan a venderte, prefieren no venderte a bajarle el precio del producto. Así es. Mira, por ejemplo, yo te diría que en Colombia no, pero en China, por favor, hazlo. En China sí es de regateo completo. Por ejemplo, tienen un precio, es más, tienen un precio turista. O sea, te vas a un país y, por ejemplo, país de Medio Oriente o China o así, y tienen precios turistas. Entonces, por ejemplo, si algo te cuesta $3, de repente vas y los locales les cuesta $1. Entonces dices, ¿qué onda? Tu experiencia es muchísimo más cara por ser turista. Entonces, normalmente sí, vete acompañado de un local que se la sepa y sepa cómo regatear. Te lo digo por eso, porque como organizaban muchos viajes a China, era del de cuánto lo menos, cuánto lo menos, cuánto lo menos, y podías bajarte a menos de la mitad. O sea, era un precio turista bien cañón. Entonces, por ejemplo, en Sudamérica a lo mejor entiendo esa cultura del orgullo, esa parte, pues qué bueno saber, porque yo no sabía que en Colombia era así. Justamente ayer hablábamos, porque tuvimos una conferencia con varios colombianos, que nos hablaban de que aquí, para ellos, nosotros todo lo pensamos en grande, porque ellos hablan en chiquito, es en diminutivo, en un descuentico, un proyectico, y hablaban así como en diminutivo y achicando las cosas, y ellos piensan que nosotros pensamos en grande. Pero también nosotros hacemos diminutivos en todo, comparado con otros países, ¿sí? Por favorcito, cómete este aguacatito con este limoncito, ¿sí? ¿Sí? Y tenemos, por eso es cultura latinoamericana completa. Por favorcito, ¿me podrías hacer el favor de consumirme a mí? Y mientras que en otros lugares no existe eso, ¿no? No. Ok. Y es parte cultural y eso me hace bien interesante a la hora de comercializar. Aquí en México tiene que tener un alto grado de pase usted.
¿sí? Y en otros lugares no tanto. Y es lo que quiero Así que es. descubran. ¿Qué onda con ese otro lugar? Como ya también en Guatemala ya ve que es muy usada la marihuana. Se usa mucho en la forma medicinal, en la forma de consumir. Incluso te la ofrecen ahí delante de los policías, no pasa nada. Oye, esto, la marihuana te va a servir para esto. Nada más si te dicen, ¿vienes de fuera? No, pues que sí. Ah, no, entonces quítale la etiqueta porque en el aeropuerto te la van a quitar. Exacto. Ok. No en Guatemala no sabía que estaba siendo un país de desarrollo. No pensé que fuera eso. Yo me las sé las fáciles, ¿no? La de Holanda, la de Canadá y la de Estados Unidos, que ya es supremamente legal. Pero no sabía que en Guatemala, mira, qué modernos en Guatemala. Muy bien, excelente. Bueno, chicos, nos vemos a la 1:15 para ver cómo han evolucionado con sus trabajos. Muy bien. Está bien. Thank you.